3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. España ya tiene 2 estrellas en la camiseta, 2. Y ayer durante unas horas tuvo también millones de estrellas en la calle. ¡Somos campeones del mundo! ¡Viva la madre que me parió! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva el rey! ¡Viva España! Bueno, según... Vamos a escuchar al entrenador. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias! Juntos somos más fuertes, decía De la Fuente. Bueno, según las estimaciones oficiales, cerca de 2 millones de personas acompañaron a la selección por Madrid. Más de 120.000 personas acabaron en Cibeles, saltando, bailando y cantando con los jugadores. Las calles estaban llenas, las terrazas también. Había gente cantando, abrazándose y haciéndose fotos con desconocidos como si todos fueran primos de Irina Romero, mi compañera que es de Cuenca. Una fiesta monumental. Los hosteleros están como locos y dicen, ¿por qué no un mundial cada 6 meses? En torno a una facturación entre 130 y 150 millones de euros. Una facturación significativa, pero sobre todo lo que este mundial nos deja una reflexión es nuestras calles vivas, nuestras terrazas vivas. Y está bien, está muy bien. ¿Qué demonios? Está fantástico. Un mundial no se gana todos los lunes. La alegría también mueve la economía, nos lo contaba ayer aquí Camarero. Llena los bares y nos permite compartir algo en un país que últimamente comparte sobre todo discusiones. Pero esta mañana, cuando se apagó la música, apareció la fotografía que nadie quiere poner en el álbum. Botellas abandonadas, latas aplastadas, bolsas, restos de comida y cristales rotos junto a los parques infantiles. En Madrid se han recogido 39.100 kilos de residuos, casi 40 toneladas. Para verlo, para imaginarlo, es como dejar tumbados sobre las calles de Madrid 6 o 7 elefantes africanos, pero hechos de vasos, plásticos, cervezas derramadas, orines y botellas rotas. Eso pesa nuestra resaca mundialista, 40 toneladas. Y en Valladolid, y en Ponferrada, y estoy seguro que en otras muchas ciudades, la imagen se ha repetido. Somos campeones del mundo en fútbol. Ahora bien, con la basura también jugamos peligrosamente al final. La final, esta final. Esto no va de aguarle la fiesta a nadie ni de convertir una noche histórica en una bronca de comunidad de vecinos, nada de eso. Va de algo mucho más sencillo, de saber si la ciudad es nuestra solo cuando salimos a ocuparla o también cuando toca cuidarla. Por supuesto que los ayuntamientos tienen que prever, reforzar los dispositivos y limpiar cuanto antes. Para eso están los servicios públicos y para eso los pagamos, claro. Pero ninguna brigada puede caminar detrás de 2 millones de personas recogiendo lo que cada uno decide tirar. Porque la calle no es el salón de nuestra casa, no. Es algo todavía más importante. Es el salón de todos. Y ninguno, creo y espero, por muy feliz y de fiesta que esté, orina junto a la tele de su salón en la casa, ¿o sí? Celebramos juntos, cantamos juntos, presumimos juntos de la segunda estrella y después dejamos las botellas para que las recoja otro. Curiosa manera de decir que la victoria también es nuestra. Quizás la verdadera celebración habría sido levantarnos hoy orgullosos del fútbol y también de nuestras calles. Porque ganar un mundial tiene muchísimo mérito. Encontrar una papelera, bastante menos. Y aquí también deberíamos jugar en equipo. Así que la pregunta salta por sí sola. ¿Por qué cuando celebramos algo que es de todos, dejamos la basura y la responsabilidad para los demás? Bienvenido y gracias por la compañía. Están pasando más cosas y te las cuento ya. El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley del tabaco para que inicie su tramitación en las Cortes. Es una norma que, de aplicarse, supondría la reducción de los espacios donde está permitido fumar, equipararía a los vapeadores con o sin nicotina al tabaco tradicional y prohibiría fumar a los menores. Sefi García. 200 euros de multa como mínimo tendrán que pagar los padres de los menores a los que pillen fumando. Uno de los objetivos de la ley es conseguir una generación libre de tabaco en 2040. Mónica García es ministra de Sanidad. Prohíbe expresamente el consumo de estos productos por parte de menores. Hasta ahora estaba regulada o prohibida la venta, pero con este cambio podremos actuar de manera mucho más preventiva y también facilitar la intervención con los menores y las familias y reforzar el enfoque educativo. Prohíbe fumar en las terrazas, en la playa, en las piscinas
piscinas de uso público, en los parques naturales, en las universidades y en los espectáculos. Solo se podrá a 15 metros de colegios o centros sanitarios. La ley tiene que pasar por el Congreso y llega al BOE sin el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP. Gracias, Efi. El juez que investiga el accidente por la rotura de una pasarela en la playa del Bocal, en Santander, y que provocó la muerte de 6 personas, ha citado como investigado al representante de la empresa que contrató la senda costera. María Gutiérrez. La jueza suma ahora un nuevo investigado y ya son un total de 7 personas. Se trata del representante legal de la empresa que realizó la obra y con su inclusión como investigado se resuelve el recurso contra la primera decisión de llamarle a declarar como testigo. Ahora tendrá que declarar el próximo 31 de julio después de que otros 2 investigados señalasen que había diferencias entre el proyecto que se diseñó y el que finalmente ejecutó la constructora. Por eso, en el auto, la jueza señala que aunque la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado no fuera la causa inmediata del colapso de esa pasarela, sí hay los suficientes indicios para entender que condicionó la forma en la que se produjo la rotura, de manera más brusca, dando lugar a un efecto trampilla en la caída de las víctimas. Gracias, María. El nuevo incendio en Almonaster de La Real, en Huelva, está empeorando según transcurren las horas. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado la situación a fase de emergencia. Se han tenido que ampliar los medios inicialmente movilizados. Hasta allí nos vamos. Ana Orero. La situación en Almonaster no mejora, aumenta el viento y a esta hora se han desalojado 3 aldeas, Arroyo, Acebuche y Veredas, con unos 350 habitantes, según nos avanza el alcalde de Almonaster, Jacinto José Vázquez. Ha sido más que nada por precaución de que es verdad que está cerca, digamos, de las 3 poblaciones y ahora llegan unas horas de peligro por el calor que hace y viento que hay ahora mismo. En la zona continúan trabajando 13 medios aéreos y más de 100 efectivos por tierra. Almonaster sufrió ya un incendio en 2020 en el que ardieron más de 15.000 hectáreas en 12 días. Gracias, Ana Oreiro. Y en Gor, en Granada, se ha registrado un terremoto de magnitud 3 en la escala Richter. Los servicios de emergencia de Andalucía aseguran que no ha provocado daños personales ni materiales. Y en los deportes, la fiesta no ha terminado para los jugadores de la selección. Miguel Martínez. La agenda de los campeones del mundo continúan con homenajes en sus respectivos lugares de origen. En Sevilla, concretamente en Los Palacios, pueblo de campeones, habrá nuevamente recibimiento. Isaac Escalera. Esta tarde a las 8 el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca recibirá a Fabián y Gavi tras ganar el Mundial. Además, cada jugador se ganará su peso en tomates, un manjar palaciego denominado el bombón colorado. Tras este obsequio, saldrán al balcón del consistorio para que todo el pueblo pueda aclamar a los campeones. Por otra parte, los 2 campos de fútbol municipales serán rebautizados. Uno llevará el nombre de Fabián y el otro el de Gavi. Un regalo para toda la vida. Esta semana Karina de Jimmy será presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. También presentado oficialmente como jugador del Getafe Andrés García. Manuel Sánchez regresa al Levante cedido y Carlos Dotor también lo hace cedido. Jugará en el Málaga. Está en marcha la 16ª etapa del Tour de Francia Erifrade. Crono individual de 26 kilómetros, 101 ciclistas se han hecho hoy su trabajo. Mejor tiempo para el francés, 3 veces campeón de su país, Bruno Armignail del Bismarck Bike. Un tiempo de 34 minutos y 14 segundos, 45 kilómetros, 700 metros a la hora. Los aspirantes al podium salen a partir de las 5 de la tarde. El final de etapa desde ya en COPE+. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+ y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Tonight I say
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Gutiérrez y esto es La Tarde de COPE. España sigue pendiente de los incendios. Todos estamos pendientes de los incendios. Al enorme fuego de La Mierla en Guadalajara, que de momento sigue siendo el más grave, rondan las 29.000 hectáreas con decenas de localidades evacuadas o confinadas. Se suma ahora un nuevo foco en la zona de Molina de Aragón, donde el riesgo de propagación es extremo. Más tarde vamos a conocer la última hora porque el fuego vuelve a recordarnos que este verano de 2026 no permite bajar la guardia. Pero ahora comenzamos por los julios. Los julios que han cantado y han puesto en serios aprietos penales al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De paso, comprometen la continuidad ya precaria de por sí del gobierno de Pedro Sánchez. Te cuento. Los julios son Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, compañero de running y presunto testaferro del expresidente. El otro Julio es Julio Miguel Martínez Sola, dueño de la compañía aérea hispano-venezolana Plus Ultra. Voy con la historia reciente de esta película. Anota esta fecha, 2 de marzo. Zapatero comparece en la Comisión de Investigación del Senado. Allí se encara con el senador del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, que le reprocha ser un comisionista y haber cobrado, entre otras operaciones, por el rescate de Plus Ultra. ¿Qué me llama lobista? ¿Por qué se atreve? Porque usted trabaja para empresas y consultoras que tienen como finalidad cobrar comisiones. Por ejemplo, falsear. Plus Ultra. Falso. Por ejemplo, Huawei. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de análisis relevante. La misma cantidad, en las mismas fechas. En las mismas fechas. El 1% del contrato que aparecía en el ordenador de Julio Martínez. Los dos Julios, en sendos escritos remitidos al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga este rescate de la compañía en pandemia con un crédito de 53 millones de euros, los dos coinciden en señalar que Zapatero medió con el gobierno a favor del rescate y que se llevó una comisión a repartir del 1% sobre el total de la operación. Esto es 530.000 euros. Hasta ahora el presidente Sánchez ha mantenido su apoyo rotundo, sin fisuras, al expresidente Zapatero, y así lo ha trasladado al conjunto de su gobierno y del Partido Socialista. Y yo, como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia y, sobre todo, proclamo ese derecho constitucional que en muchas ocasiones pues, se ve atropellado de la presunción de inocencia. Hoy mismo, el socio del gobierno de coalición, Sumar, ha dicho que no puede asumir la conducta de Zapatero, que ha traspasado la fina línea entre el lobismo y el comisionismo, y que Pedro Sánchez debe muchas explicaciones. ¿Qué aportan los escritos de los dos Julios entregados al juez, más allá de que los dos dicen querer colaborar con la justicia para esclarecer los hechos? Desde luego siguen esa estela que marcó Víctor de Aldama en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, colaborar con la justicia, que en su caso le ha permitido rebajar, claro, notablemente su pena y evitar la cárcel. Bueno, primera clave, los dos coinciden en señalar que la empresa Análisis Relevante de Julio Martínez suscribió un contrato con Plus Ultra para mediar a cambio de una comisión y tratar de lograr el rescate de la aerolínea. Segunda clave, los dos coinciden en el papel central de Zapatero para conseguir esos favores de la Administración. El presidente de Plus Ultra reconoce una conversación por teléfono con Zapatero en la que éste accede a mediar con el gobierno. Después se firmaría el contrato con Análisis Relevante. Tercera clave, Julio Martínez reconoce que Análisis Relevante fue creada para que Zapatero cobrase mordidas a cambio de sus gestiones. La idea era que el gobierno de Pedro Sánchez regase con dinero público a una serie de empresas que Zapatero señalaba. El primer cliente de Análisis Relevante fue Plus Ultra. Y cuarta y última clave, Julio Martínez colabora con la justicia y se quita de en medio. Deja claro que quien lideraba la organización era Zapatero. Él era el mediador entre el cliente y el consultor, que era Zapatero. Esa tarea de consultoría la hacía Zapatero a cambio de una comisión. De hecho, el juez Calama investiga la creación de una sociedad offshore en Dubái para cobrar el rescate de Plus Ultra. Con todas estas confesiones anticipadas, con los escritos entregados al juez, hemos llegado al día de hoy, día en el que Julio Martínez tenía una cita con el juez Calama como imputado. Las claves de esa declaración judicial las tiene, ¿quién si no?, que mi compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Buenas tardes, Patricia. Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, se ha ratificado en el escrito entregado ayer, o sea, ¿cómo ha explicado Julio Martínez, por ejemplo, el papel que tuvo Zapatero en el rescate
rescate de Plus Ultra? Pues mira, 24 horas después de entregar el escrito, Julio Martínez hacía efectiva su colaboración con la justicia. Ratificaba sus manifestaciones ante el juez Calama en una declaración de casi 4 horas, desde las 9 de la mañana hasta casi la 1 de la tarde. El que fuera socio de Zapatero ha asegurado que el expresidente medió en el rescate de Plus Ultra con el gobierno, pero él no sabe con quién habló. Y pactó la comisión de un 1% de los 53 millones de euros abonados en diferentes pagos en varios años a través de diferentes empresas. Pero Julio Martínez no ha detallado el reparto de la ganancia. Esa ganancia la calificó como una comisión de éxito, no como una mordida. Otro punto importante, Patricia, de esta declaración es que Zapatero ya sabía que Plus Ultra iba a ser rescatada por el gobierno 10 días antes de la aprobación en Consejo de Ministros. ¿Se ha ratificado en esto Julio Martínez? ¿Ha explicado cómo tenía esa información de lo que iba a ocurrir? Ha repetido lo mismo que decía en el escrito, Carlos, que Zapatero le informó 10 días antes del rescate, 10 días antes de que lo aprobase el Consejo de Ministros. Insiste en que no sabe con quién habló Zapatero. Pero habló de muchas más cosas, habló de su empresa, de Análisis Relevante. Julio Martínez volvió a señalar a Zapatero como la persona que captaba clientes. Primero fue Plus Ultra y luego hubo otras. Él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, momento en el que el juez Calama, según fuentes jurídicas, se refirió a su papel de correveidile. Y sobre la empresa de las hijas de Zapatero, que también habló, contó al juez que contrató a esta empresa para maquetar informes de su consultoría y que a partir de 2022 siguió pagando por no hacer nada. Era un sistema de contratación, de prestación de servicios profesionales donde se pagaba una cuota que generalmente era mensual a cambio de una asistencia continua y bueno, pues no siempre había que maquetar todo. Uh-huh. Además, no sé si ha hablado también Julio Martínez de más relaciones, de más negocios con Venezuela, Patricia. Sí, Venezuela ha salido Venezuela. Él hizo trabajos para Plus Ultra, ten en cuenta que esta empresa es medio, ¿no? Hizo trabajos para Plus Ultra a título personal, gestiones con la administración venezolana. Y Zapatero le presentó a varios contactos y entre ellos le presentó a Delcy Rodríguez, que fue a quien identificó como su interlocutora real y con quien tenía muy buena relación. ¿Y has culpado en algo a Zapatero? No sé si le ha abierto una vía de salida o ha sido tan demoledor para el expresidente Zapatero. Sí, le ha desvinculado en algo. Ha desvinculado a Zapatero del intento de constitución de una sociedad offshore en Dubái. Y esto lo dijo, pues cuando el juez le atribuía a Zapatero con el objetivo de canalizar, o el presunto objetivo de canalizar el cobro de comisiones del rescate. Y ahí es donde Julio Martínez ha desvinculado a Zapatero. Oye, Patricia, la entrega de estos escritos de los 2 Julios, ¿tú crees que va a hundir la estrategia de defensa de Zapatero? Te lo pregunto porque hasta ahora parecía centrada en tratar de anular el proceso. ¿Tú tienes la impresión de que va a continuar por esa vía o a partir de hoy a lo mejor no? A ver, la estrategia de Zapatero, Carlos, queda bastante tocada y si todos los que confiesan van contra él, en algún momento Zapatero va a tener que decir algo. El juez le puede llamar a declarar cuando lo considere oportuno, al igual que Zapatero puede también pedirlo. Y ten en cuenta, pues esto ya es la otra pieza, que él mismo, el día que declaró, el 17 de junio, dio un plazo de 10 días, él se dio ese plazo de 10 días ante el juez para dar explicaciones sobre las joyas que encontraron en su despacho. Ha pasado ya más de un mes y no sabemos nada y pues se supone que a lo mejor ya ni lo va a hacer. Pero esa es la pieza separada del presunto delito fiscal y presunto contrabando. Y con estos escritos de colaboración, digamos, de Julio Martínez y del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ¿tú tienes la impresión, Patricia, de que la vía Aldama se va a extender a otros procesados? ¿Va a haber más aldamas como Julio Martínez ahora? Bueno, de momento lo está viendo, ¿no? Pero la vía Aldama yo creo que se la van a pensar muchos que estén muy, muy implicados en un caso de corrupción o de otro asunto, porque ven que cantar tiene beneficios. Los tiene porque lo dice la ley, pueden reducir una condena y en algún caso se evita la cárcel, por ejemplo, como el caso de Aldama, que a pesar de estar condenado a 4 años y medio de cárcel, no entra en prisión. Pero hay que ver las pruebas porque si la investigación ya las tiene y no las han aportado ellos y ya las han encontrado, pues a lo mejor estas personas no tienen nada nuevo que aportar por mucho que se arrepientan, pero eso yo creo que será caso a caso y eso tendrían que mirarlo con la Fiscalía. A ver si... Lo iremos viendo con el tiempo. Además, mira, por ejemplo, cuando se pedían las medidas cautelares para Zapatero, el juez dijo que no le imponía ninguna medida cautelar
porque era una persona de una proyección pública, vamos, muy conocido, con lo cual en cualquier parte del mundo puede ser reconocido, y que respecto a la obstrucción de pruebas y a destrucción, él no tenía ningún problema porque él ya las tenía todas. Entonces, en este caso, aparte de que aporten, bueno, pues ya decía el juez en el caso de Zapatero que ya tenía prácticamente todas las pruebas. Entonces, bueno, eso es, yo creo que caso a caso, y eso lo irán pensando y lo irán mirando y decidiendo si conviene cantar o no. Lo iremos viendo poquito a poco, a ver quién se decide o quién no. Bueno, hasta septiembre ya, ¿no? No, hasta septiembre ya no hay ninguna declaración. Esto nos lo han hecho hoy fuentes jurídicas. Tendrán que ir a declarar, bueno, pues el presidente de Plus Ultra y otros directivos. Las hijas de Zapatero, que también están investigadas, tendrán que ir, pero bueno, ya, por lo que sabemos, hasta septiembre no hay nada. Sí habrá cloacas la semana que viene, el día 28, porque de esto no nos libramos de los casos, pero sí van las dos trabajadoras del Partido Socialista, de la Secretaría de Organización, que están citadas como testigos ante Santiago Pedraza. Patricia Rossetti, jefa de Tribunales de COPE, como siempre, gracias y buena tarde. Gracias, es un placer, y además con esta temperatura que está aquí está un poco fresquito. Está bien, ¿eh? Se está muy bien. Se está maravillosamente bien. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Ha dado el Gobierno hoy explicaciones tras la reunión del Consejo de Ministros? ¿Se ha movido de ese apoyo férreo a Zapatero, incluso con los escritos de los Julios, con esa acusación directa de que el expresidente cobra mordidas por sus gestiones? Pues se lo voy a preguntar a Ricardo Rodríguez, que es nuestro jefe de política. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y aprovecho también para saludar a Paloma Esteban y a Lorenzo Silva, que están aquí los dos como muy correctos, escuchando todo este relato. Paloma, Hola, Lorenzo. ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, voy con Ricardo. ¿El Gobierno sigue defendiendo, Ricardo, la inocencia de Zapatero con la misma rotundidad que antes de que el escrito de Julio Martínez? Es Zapatero, eso es lo que exclaman en Petit Comité, así que el mensaje, al menos de cara a la opinión pública, sigue sonando igual. Confianza en el expresidente y respeto a la presunción de inocencia. Nada parece moverse en esa posición de Pedro Sánchez, adoptada con el estallido del escándalo. En la Moncloa están dispuestos a continuar sosteniéndolo hasta que se demuestre lo contrario, y añaden: creemos en su inocencia, no lideramos su defensa. Eso sí, en la de máquinas sí que parece emitir algunas señales de agotamiento, pero ciertamente reducen todo el giro del caso Plus Ultra a una estrategia de defensa de los implicados. Pues no sé, Ricardo, si siguen defendiendo la legalidad del rescate a Plus Ultra, porque, como explica el Gobierno, esto de que Zapatero supiese días antes que Plus Ultra iba a ser rescatada, ¿esto cómo se explica? Bueno, pues el entorno de Sánchez en realidad carece de explicación a ese hecho de que Zapatero supiera 10 días antes que el rescate iba a producirse. Eso trasladan en privado. Si eso fue así, añaden, el único que puede explicarlo es evidentemente el expresidente. Quizá alguien, admiten, le informó. Pero el Gobierno se declara 100% seguro de su gestión, y Yelma Saez ha reivindicado la limpieza del rescate de Plus Ultra. Que me consta es que este expediente fue tramitado absolutamente respetando los criterios técnicos y adecuado a la normativa vigente. En otras cuestiones que ha preguntado yo las desconozco. En definitiva, la ayuda cumplió los motivos técnicos. Eso es lo que sostienen desde el Palacio de la Moncloa. Ricardo, al margen de la posición oficial del Gobierno, las joyas siguen sin tener explicación después de mucho tiempo. Y ahora la confesión de Julio Martínez. Oye, ¿cómo están los ánimos en el PSOE? Bueno, la inquietud campa a sus anchas, y para muestra hemos escuchado hoy a María Jesús Montero, que ha ofrecido una rueda de prensa desde el Parlamento andaluz. Los socialistas es evidente que sangran por la herida de la colaboración de Julio Martínez y los socios de la aerolínea con la justicia. Tú lo comentabas antes con Patricia. La exvicepresidenta y ministra de Hacienda lo que contempla, lo que ve con Julio Martínez y el resto, es seguir la estela de Víctor Aldama, que ella juzga peligrosa, tal cual. Lo dije, que me parecía peligrosa esa línea porque se amparaba en mentira. Hay otros que van a seguir esa estela porque espera recibir beneficios, un mejor tratamiento de su sentencia. En sectores del PSOE lo que crece es la desconfianza, los recelos hacia Zapatero. Se les pide, como ellos mismos reconocen, un acto de fe, pues sin disponer de argumentos. Esto hace un daño enorme.
Eso es lo que admiten abiertamente, o cada vez más abiertamente. ¿Y los socios de Sumar dicen algo? Bueno, para muestra hoy hemos tenido a Yolanda Díaz compartiendo mesa posterior al Consejo de Ministros en la rueda de prensa, que ha urgido a dar explicaciones por la inquietud y tristeza que hay en la ciudadanía, especialmente entre los progresistas. Ese ha sido su argumento. Sumar, evidentemente, está metiendo prisa. Pues el Gobierno y el PSOE, al más alto nivel, no, están dejándole a Zapatero sus propios tiempos. Ricardo Rodríguez, como siempre, muchas gracias, jefe de política de COPE. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, pues ya os toca, Paloma, Lorenzo. Bueno, empezamos con iba a decir el Aldama, chico. Aldama ha marcado un poco el camino, ¿no? ¿Qué os ha parecido la confesión de Julio Martínez? Bueno, sin duda, claro, después de ver el papel que jugó Aldama, recordemos que ya hacíamos ese análisis de ver si se iba a repetir la jugada del colaborador con la justicia, al que le fue bien en vista de la condena y de que le exoneraran de prisión, que yo creo que esa fue la clave de todo. Entonces, bueno, entiendo que el Gobierno diga, claro, que hay una parte de estrategia procesal y de su defensa. Por supuesto, eso lo sabemos todos, pero yo creo que Zapatero se ha quedado en una situación de una complicación y una debilidad total, porque claramente los dos Julios, como tú dices, el de Plus Ultra y su amigo del alma, con el que corría efectivamente por las montañas, por los montes, y al que y con el que realmente monta esta empresa de análisis relevante, le ha delatado por todos los lados, ¿no? Es decir, todo lo que Zapatero dijo ante el juez y antes en el Senado, hemos escuchado un corte, a mí me parece muy interesante porque la declaración del Senado de hace unos meses ahora mismo resulta demoledora. Todo lo que él negó es lo que su amigo Julio ha dicho que sí que ocurrió. Y pienso que el Gobierno, que lo estaba contando Ricardo, está en una situación también extrema de cara al público. Siguen manteniendo que confianza absoluta, pero de puertas para adentro la gente está muy preocupada en Moncloa y en el Partido Socialista, porque esto, si sigue por esta estela, puede ser un golpe que yo encuentro letal. Lorenzo. Pues fíjate, antes de entrar a analizar, ¿no?, la verosimilitud de lo que han declarado y demás, yo empezaría por analizar el factor humano, ¿no? Creo que es interesante fijarse en este hombre, un hombre que claramente ha tenido una relación de amistad y de profunda confianza con Zapatero, un hombre que cuando lo hemos visto da toda la impresión de ser un hombre pues hundido, abatido, realmente incluso psíquicamente descompuesto. No es alguien que esté, no sé si se invoca el precedente Aldama. Aldama está en un estado de ánimo siempre muy distinto del de este hombre. Quiero decir que es un hombre que claramente está pasando una situación muy mala, y partiendo de esa premisa, ¿no?, de que no es, digamos, alguien que tenga esa soltura o esa frescura que tienen otros, si lo combinamos con que lo que ha declarado, lo que ha manifestado ante el juzgado y lo que han manifestado también otras partes implicadas, en primer lugar es coherente con lo que sabemos de los hechos. En segundo lugar, los testimonios son coherentes entre sí. Y además se produce la circunstancia de que, sumando partidas y reconstruyendo movimientos bancarios a través de distintas sociedades y dándole a todo ese castillo la interpretación que está proponiendo esta declaración, las cuentas cuadran. Las fechas cuadran, incluso hay momentos de coincidencia o de anticipación por parte de uno de los implicados. Indudablemente estamos todavía en una fase inicial de la instrucción, no se ha destruido la presunción de inocencia de nadie, pero lo que también parece evidente es que la posición moral y la posición de resistencia que construyó el expresidente Zapatero hace un par de meses ha quedado muy deteriorada. Yo me pregunto cómo sería hoy una comparecencia como la que hizo el otro día. Estoy seguro de que para empezar no declararía, pero en el caso de que lo hiciera sí tendría la capacidad de hacerlo con esa firmeza. Efectivamente. El Partido Popular cree que las dos declaraciones entregadas al juez por Julio Martínez y el presidente Plus Ultra pues dinamitan directamente el gobierno de Sánchez. La tesis del Partido Popular es que Sánchez y Zapatero han trabajado unidos en todo este tiempo y que van a caer los dos juntos. Esther Muñoz es la portavoz del PP en el Congreso. Lo grave de las dos confesiones no es que apunten a Zapatero, que eso ya estaba por descontado después de las informaciones de la UCO y de la investigación. Lo relevante de las dos confesiones es que apuntan a Moncloa. 2. Es evidente que Zapatero, Moncloa y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles. Y 3. Han mentido porque no les queda otra opción.
De momento, Paloma, Lorenzo, no hay ningún miembro del gobierno que esté imputado en el sumario Plus Ultra, pero después de esa confesión de Julio Martínez, ¿vosotros creéis que judicialmente el gobierno de Sánchez puede tener algún problema por este asunto? A ver, el gobierno sigue insistiendo en que el rescate de Plus Ultra se concedió porque se cumplían los requisitos, a pesar de que es difícil sostener algo así, no solo por la bajísima actividad que tenía esa aerolínea, sino porque creo que es bastante claro que Plus Ultra no es una compañía estratégica, ¿no?, en nuestro país. Es que no hay que tener... Es verdad que ellos insisten. Yo creo que habrá que ver cómo evoluciona el caso, Carlos, porque es cierto que hoy hemos escuchado al PP, hemos visto en realidad a la oposición señalar que si Zapatero anticipó 10 días antes el rescate y le asegura a su amigo del alma que lo van a conceder, pues es porque alguien se lo ha confirmado de dentro del Consejo de Ministros, ¿no? Claro. Quienes tienen que votar, que además esos rescates se toman, digamos por unanimidad, se tienen que aprobar en los Consejos de Ministros. Entonces es lógico que ahora apunten a qué persona o qué integrantes del Consejo de Ministros son los que le confirman a Zapatero que se va a conceder ese rescate. Por lo tanto, yo creo que es pronto para anticiparlo, pero pienso que va a haber un momento en el que la instrucción sí que se va a dirigir a cómo se toma, quién toma y cómo se determina que se va a aprobar ese rescate. Yo creo que eso es bastante probable, sí. Lorenzo, ¿tú crees que va a tener problemas el gobierno de Sánchez? Bueno, de entrada hay que decir que para hablar de tráfico de influencias no es necesario que la decisión finalmente fuera ilícita o fuera improcedente, ¿no? Simplemente que hay, bueno, pues el ejercicio de una serie de influencias, como dice el propio tipo delictivo, ¿no? Que van más allá de lo que es lícito y de lo que es regular y que entrañan el abuso de una posición de privilegio o de capacidad de influir especial, ¿no? Eso, bueno, pues la verdad es que para probar que se ha producido eso y que eso ha incidido en la decisión del gobierno, pues mientras expresidente Zapatero calle y no se derrumbe a su vez, pues seguramente será muy difícil, ¿no?, de probar que haya sucedido eso. Lo que sí que se está probando con la instrucción es que ha habido unos pagos que no obedecen a una relación de consultoría ni a unos informes, sino que obedecen pues claramente al ejercicio de unas influencias y que además, para enmascararlos, se han fraccionado, se han distribuido por un circuito societario, incluso por una sociedad mercantil titularidad de las hijas del propio expresidente, cuando no realizaban ninguna contraprestación. Todo esto ya está apuntando a prácticas irregulares y prácticas ilícitas. Puede no llegar a conectarse con la decisión del gobierno y aún así ser delictivo. Pues tiempo al tiempo, esta causa, por lo menos hasta el mes de septiembre, pues no tendremos más novedades. Nos la han dejado como las series en las plataformas en todo lo alto para pasar el verano, bueno, esperando el siguiente capítulo. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sara Muñoz, es que no nos podemos quitar la fiesta de encima. Claro que no, Carlos. Ya nos han inoculado con la alegría, la fiesta y la fiesta multitudinaria. Pero seguro que hay muchos de nuestros oyentes que ya están pensando en eso, en qué ganas de vacaciones, de tranquilidad, de llegar al pueblo unos días y olvidarse del bullicio de la civilización. Y nos están contando cosas en nuestro WhatsApp. Sí, mira, por ejemplo, esta oyente que sabe que va al pueblo por un detalle que valoramos muy poquito, Carlos. Es el momento de cerrar la maleta. Es que la cierro estupendamente. No tengo que forzar nada. He echado 3 cosas. Sé que voy a estar en bañador, con las chanclas, con un traje fresquito por la noche y no mucho más. Si es que en vacaciones no se necesita prácticamente nada. Claro que no, si vas a estar todo el día con el bañador mojado, ¿para qué quieres más? Luego tenemos a Monse, que lo tiene muy, pero que muy claro, ¿eh, Carlos? Yo sé que he llegado al pueblo porque tengo más conversaciones en las sillas a las puertas de las casas que en todos mis grupos de WhatsApp. Eso es lo mejor, la conversación. Bueno, pues os estamos preguntando, ¿tú cuándo sabes que ya estás en el pueblo? Mándanos un mensaje de voz al 607 15 06 02. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE. Tienes esos pedruscos en casa. ¿De verdad no sabes cómo han llegado a tu casa? ¿Quién te los ha regalado? ¿Cuándo? ¿De dónde salen? De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está.
Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar? Deja de soñarlo. Vívelo. Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera. Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible? En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un SINCOPE. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong, you belong. Son las 5 menos 20, casi, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos muy pendientes del incendio que asola Guadalajara y del nuevo foco declarado en la provincia. A los 2 menos 25 de la tarde, el Infocam avisaba de un nuevo incendio en el municipio de Selas, que ya ha pasado a nivel 2 de emergencia. Se ha decretado la evacuación de 5 localidades cercanas y se ha activado a la unidad militar de emergencia. Estamos atentos también al avance de este nuevo incendio ubicado en el Alto Tajo de Guadalajara. Mientras, el incendio de la Sierra Norte continúa activo bajo el nivel 2 de emergencia y la superficie calcinada ha aumentado hasta las 29.000 hectáreas. Es ya el tercer incendio más extensivo quemado en España, después de los registrados en Orense, Lugo y León en 2025 y en Minas de Río Tinto en Huelva en 2004. Sin embargo, está solo a 1.000 hectáreas de convertirse en el segundo. Así lo ha descrito la ministra para la Transformación Ecológica, Sara Agesen. El mayor de este año 2026, el mayor de Castilla-La Mancha y posiblemente uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha informado de que, a pesar de las condiciones adversas, el dispositivo de extinción está empezando
por suerte, a contener los flancos del fuego y ha detenido prácticamente el avance hacia la provincia de Soria. Vamos a mantener esa prioridad, de hecho incluso nos dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria, de manera que podemos también liberar de preocupación a la comunidad vecina, que en otros aspectos nos está ayudando y que también tiene fuegos al mismo tiempo, y por tanto esa dinámica también se puede alcanzar en el día de hoy. El objetivo es mantener dentro del perímetro para, una vez producido esto, empezar a apagar ya desde dentro sin estar preocupados por más expansión. Aunque a priori se han frenado las llamas, las evacuaciones en Soria se mantendrán hasta que los técnicos, como es lógico, consideren que existen condiciones de seguridad para el regreso de los vecinos. Por otro lado, García Paje ha anunciado que hoy se empezarán a plantear la posibilidad, el regreso de vecinos a los municipios desalojados en Guadalajara. Estamos con una tranquilidad del 90% sobre la seguridad de los núcleos de población. Empezaremos en el día de hoy a plantearnos el posible de regreso o la posible entrada de vecinos a los municipios donde ya entendemos que la situación está fría. Tener 40 núcleos de población dentro del incendio, aislados, desalojados y teniendo que estar siendo protegidos, es verdaderamente titánico el esfuerzo que se ha estado haciendo por bomberos urbanos, bomberos de la Diputación, de algunos ayuntamientos, por bomberos forestales, por la Unidad Militar de Emergencias. Pues nos vamos directamente a Castilla-La Mancha para conocer la última hora. Jesús Tobarra, muy buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, Carlos. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en este momento? Pues como comentabas, hoy se va a estudiar esa posibilidad de que los vecinos desplazados regresen a sus casas, eso sí, de los municipios que ya no presenten ningún riesgo. Eso lo verían en función de cómo avance la cosa. Han comentado que no serían muchos municipios, porque te recuerdo que es eso, hay 34 poblaciones desalojadas, 14 confinadas y más de 1.200 personas desplazadas. Parece que se empieza a ver la luz en el incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara. Incluso se ha frenado en su camino a Soria, como habéis comentado. Se ha quedado a unos 5 kilómetros más o menos. Hay cierto optimismo, pero claro, también cautela porque en un momento el viento puede volver a complicar las cosas. Escucha lo que comentaba Paje, presidente de Castilla-La Mancha, hace un rato. Empezamos a ver la luz más allá del humo. Sin echar las campanas al aire, empezamos a ver cómo son más las operaciones que culminan el éxito de las muchas que estamos desarrollando, que estamos consiguiendo los grandes objetivos por orden prioritario, y que estamos ahora en un planteamiento que nos permite contener, empezar a contener dentro de los límites del propio incendio los distintos flancos. En estos momentos se están trabajando 74 medios, 5 de ellos son helicópteros y casi 400 bomberos. Ya son 29.000 las hectáreas arrasadas. Ahora, claro, hay que perimetrar todo el perímetro. Y una buena noticia que podemos contar es que se han abierto 99 corredores para el abastecimiento de ganado y la Diputación de Guadalajara ha suministrado más de 30 toneladas de pienso para distribuir en 13 explotaciones situadas en 10 pueblos de esta zona afectada por el incendio. Escucha a Héctor Gregorio, que es el diputado de Agricultura y Ganadería. Poder empezar a alimentar a sus animales. Algunos de los casos llevan ya 2 o 3 días. Hoy han salido 3 camiones, se han enviado desde el Ordial, a Gascueña, a Pradenas, a La Nava, a Allende la Encina, a Villares. Y bueno, en previsiones, pues mañana seguirán. Ya nos han hablado de Cardeñosa, nos han hablado de La Bordera, todos los ganaderos que vayan necesitando. Ya parece que va a dar un poco de tregua y vamos a estar desde primera hora pues repartiendo estas necesidades que nos hagan llegar. Claro, unas necesidades, Jesús, impuestas porque la zona, los agricultores, sobre todo los ganaderos, sobre todo de la zona, necesitan mirar al futuro, ¿no? Mirar hacia adelante, mirar a cuando pase ya toda este drama, ¿no? que tenemos encima. Claro, de momento, hombre, todos los esfuerzos están enfocados en extinguir las llamas y en acabar con el incendio, pero como bien dices, hay que mirar hacia adelante. Uno de los objetivos durante toda la operación, digamos que ha sido proteger estos pequeños municipios y, claro, los pequeños comercios y empresas que hay en ellos. Desde la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara llevan años intentando rehabilitar toda esta zona y es que es eso, en apenas 5 días que ha durado el incendio, todo puede venirse abajo. María Jesús Merino es la presidenta de ADEL Sierra Norte y alcaldesa de Sigüenza. Escucha. Nos queda un trabajo muy duro por delante porque habíamos generado mucha ilusión, habíamos mejorado la economía de nuestra comarca, habíamos frenado la despoblación y habíamos hecho crecer en población esta Sierra Norte y ahora pues hay que empezar de cero, como cuando suceden las tragedias, ¿no?
Claro, y con respecto a ese momento de mirar hacia adelante, pues eso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Agesen, ha anunciado hace un rato que el Gobierno central va a sufragar el 50% del coste de la recuperación de la Sierra Norte. Así lo ha avanzado en Tamajón, donde ha visitado ese puesto de mando avanzado del incendio. Pero una emergencia no se acaba con la extinción, se acaba con la recuperación y por lo tanto el Gobierno de España va a estar ahora en un momento vital y que es clave, que es ayudando a esta extinción, pero también va a estar después en esa recuperación en el territorio, la declaración evidentemente de zona gravemente afectada por protección civil y desde el Ministerio insistimos en algo que por supuesto va a estar ahí, que es el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte, lo vamos a sufragar. Pues de momento, Carlos, es eso, acabar con el incendio como prioridad, pero ya mirando también hacia esa recuperación. Jesús Tobarra, gracias compañero, y seguimos muy pendientes porque esto, desde luego, este incendio o estos incendios no han dicho la última palabra. Gracias Jesús, un abrazo. Gracias, un abrazo. Queremos entender también el origen de un fuego de estas magnitudes y por qué se vuelve incontrolable en cuestión de minutos. Nos acompaña a esta hora Luis Rincón, que es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo se origina un incendio de estas características? Porque las imágenes que nos llegan ya son absolutamente devastadoras. Esto en principio parecía que era una chispita que había generado a lo mejor una cosechadora, pero nos encontramos con que 5 o 6 días después es tremenda la extensión que abarca, ¿no? Bueno, realmente todos los incendios empiezan con esa chispita. Me da igual que la chispita sea un rayo, que sea una máquina, que sea intencionado, es decir, al final todo empieza muy chiquitito, en función de cuáles son las condiciones concretas en ese lugar y en ese momento, esa chispita se queda en un conato de 2 hectáreas o efectivamente crece, coge inercia y se convierte pues en un monstruo como el que estamos viendo. Pero todo empieza en chiquitín, ya te digo que en función de cuál sea el momento, de cómo se alineen el viento con la pendiente y con la temperatura del día y con la simultaneidad que muchas veces puede hacer, porque queremos que los incendios se tratan de uno en uno y cualquier dispositivo tiene que estar jugando simultáneamente con varios incendios a la vez. Entonces, en función de cuál sea la respuesta en ese momento, un incendio se puede quedar en muy pequeñito, en prácticamente 200 metros cuadrados de pasto, o puede convertirse pues en una cosa como la que estamos viendo de 20, 30 o 200.000 hectáreas como tenemos en otros países. Es decir, ¿Y de qué depende, Luis, que un incendio se quede en poco o al final se propague con tanta rapidez y con tanta extensión? Pues como te digo, la rapidez de la primera respuesta. Si cuando un incendio es pequeño, todo el mundo puede con él. Cuando se te ha ido el tiempo de respuesta porque tenías otro tipo de intervenciones que atender o porque ese incendio ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, es decir, un incendio que empieza al pie de una ladera con el viento favorable, ese sabes que no lo vas a parar hasta que no llegue arriba. Pero es que cuando llega arriba la inercia que ha cogido y la intensidad que tiene hace que la cantidad de pavesas, de elementos en ignición que van hacia arriba con el humo y caen 300 metros más allá, es demasiado grande y entonces ya en ese momento no lo puedes parar. Entonces, un incendio que se produzca 300 metros antes o después puede hacer que se pueda coger en la bajada de una pendiente sin mayor problema en una zona de sombra o que esté totalmente insolado con un viento a favor y que coge mucha fuerza en muy poco tiempo. Te puede barrer 500 hectáreas en la primera hora y media y en ese momento sabes que tienes ahí tarea para muchos días, porque eso ya no lo paras. Digamos, el propio incendio coge inercia y cuando coge esa potencia de intensidad tiene capacidad de variar incluso las condiciones meteorológicas del entorno. Es decir, todos pensamos que es el viento y la temperatura las que condicionan el incendio. Eso es cuando es pequeño. Cuando el incendio se hace grande, él mismo es capaz de succionar y generar corrientes para alimentarse de todo lo que tiene alrededor. Entonces, en el momento en que pasa de un umbral, se hace demasiado grande y realmente, aunque los dispositivos están intentando hacer todo lo posible por flanquear, por parar frentes, es el propio incendio el que nos da la oportunidad, pasadas X horas o X días, cuando se alinean a favor nuestro las condiciones, baja la pendiente, sube un poquito la humedad, baja el viento, cuando nos permite esa ventana para poder meterle mano, hablando coloquialmente, pero no lo tiene que permitir. Luis Rincón, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, gracias por las explicaciones y esperemos que puedan atajar y controlar y parar este tremendo incendio. Gracias, Luis. Muy bien. A vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, hay poco comentario, ¿no, Paloma? Lorenzo, esto, como todos los veranos, llega a estas fechas y los incendios se desbocan. Es terrible, ¿no? Porque realmente analizamos y hablamos muchas veces de los trabajos y de las políticas públicas, muchas veces que sí se podrían poner en marcha para intentar mermar, pues en la medida de lo posible, o tratar de contener. Pero luego te das cuenta, escuchando a los expertos, sobre todo Carlos, que es una verdadera frustración ver que en muchas ocasiones, además por la adversidad, efectivamente la evolución del clima lo explican, cada vez incendios más virulentos, que hay cosas que da la sensación de que sí son inevitables, ¿no? Hay otras que no, pero es verdad que ya nos hemos acostumbrado a ver hectáreas calcinadas, paisajes absolutamente destrozados, verano tras verano, y a mí me parece durísimo, ¿no? Como imagen, sí. Bueno, lo comentábamos ayer, Lorenzo. Sí, es que es verdad que cada vez suena más a una fatalidad, ¿no? Exacto, una de esas cosas contra las que no se puede hacer nada y frente a las que solo queda resignación o esfuerzo o sacrificio por parte de los equipos de extinción, ¿no? Esperando esas ventanas que comentaba ahora mismo el especialista. Y quizá a mí lo que me lleva a reflexionar es que si acabamos en esta resignación o en este fatalismo, también pues yo creo que esto puede afectar a las decisiones de las personas, ¿no? Respecto de cómo se colocan en el territorio, o qué hacen, o qué dejan de hacer, ¿no? Y en particular, yo siempre pienso lo mismo, España tiene una industria fundamental que es el turismo, y si ya damos por hecho que todos los años va a haber incendios y que esos incendios te pueden afectar, y pueden afectar además a zonas turísticas, pues ahí tenemos, aparte del desastre medioambiental y de alguna tragedia humana, lamentablemente de vez en cuando, pues una erosión económica. Bueno, no quiero que os vayáis sin que comentemos este asunto, porque la verdad es que nos llega muy de cerca. En menos de 24 horas, 3 mujeres han sido asesinadas en circunstancias que se investigan como posibles crímenes machistas. Han sucedido en los municipios de Antequera y Benavís, en Málaga, y en Alameda de la Sagra, en la provincia de Toledo. 3 mujeres en apenas un día. Y si ampliamos un poco el foco, el dato golpea todavía más. En los últimos 5 días son 4 los casos de violencia machista que están sobre la mesa. 4 mujeres muertas, 4 familias destrozadas. Y otra vez la misma pregunta: ¿qué está pasando para que esto siga ocurriendo? Ana Huertas, buenas tardes. Hola, Carlos. Empezamos en Alameda de la Sagra, en Toledo. Allí una mujer de 45 años ha sido asesinada esta madrugada con un arma blanca. Según las primeras informaciones, el presunto autor es su pareja, un hombre de 48 años, que ya ha sido detenido por la Guardia Civil. El aviso, fíjate, lo ha dado uno de los hijos de la mujer de 26 años. Ha llamado al 112 para alertar de que su padre había agredido a su madre con un cuchillo. En ese momento, en la vivienda, estaban 3 de los 4 hijos que tiene la pareja, uno de ellos menor de edad. Rafael Martínez, el alcalde del municipio. Pues evidentemente el pueblo está consternado. Vamos, están empadronados en un edificio, en un bloque de pisos que lleva abierto unos 5 o 6 meses. Y de hecho me he informado y ellos estaban empadronados desde el 8 de mayo, nada más. O sea que tampoco los conocemos mucho, pero evidentemente pues es un trastorno y es una noticia muy grave, y el pueblo pues está un poco... En este caso, la víctima no estaba en el sistema Biogen y tampoco había antecedentes por hechos similares. El segundo caso, Ana, está en Antequera, en Málaga. Allí una mujer de 30 años ha sido encontrada muerta ayer con heridas de arma blanca en una vivienda del centro de la ciudad. La investigación apunta a que fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 35 años, que después se quitó la vida al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba de Antequera. La pareja tenía 2 hijos en común, de 4 y 7 años, y según fuentes de la investigación, ambos habían estado en el sistema Biogen, y él llegó a tener una orden de alejamiento, pero esa orden, había decaído hacía pocas tras cerrarse este expediente. Y el tercer caso, también en Málaga, en el municipio de Benavís, la Guardia Civil busca a la pareja de otra mujer que ha aparecido esta mañana muerta en su casa. Sí, la mujer también estaba registrada en el sistema Biogen, aunque su caso ya no estaba activo, por lo que si estos 3 casos, Carlos, se confirman, el balance oficial podría elevarse a 32 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2026. Además, se ha descartado otro caso que se estaba investigando en el municipio de Almoradí, en Alicante. Allí una mujer de 56 años fue encontrada muerta anoche en su casa
pero la autopsia ha determinado que murió por causas naturales. La Guardia Civil había detenido esta mañana al marido de 61 años porque, fijaos, el hombre ya fue arrestado en 2008 por una denuncia que le puso la víctima. Pero finalmente, como decías, Carlos, pues se ha descartado el asesinato y el marido ha sido puesto en libertad. Pues gracias, Ana. Nada. Bueno, pues todo esto está ocurriendo además en pleno verano, una época en la que los expertos llevan tiempo alertando de que puede aumentar el riesgo de este tipo de acciones. Paloma Esteban, Lorenzo Silva, no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría escuchar vuestra reflexión, vuestro análisis. ¿Qué nos sigue fallando para que una mujer que ha denunciado, que ha estado en el programa Biogen, incluso que ha tenido orden de alejamiento, pues al final siga estando en una situación de riesgo igual? Bueno, es que es demoledor, ¿no? Hablábamos antes de las fatalidades, Carlos, pues esto no es una fatalidad, es lo contrario a una fatalidad. Y son mujeres, además, a las que efectivamente el Estado les está dando la espalda, porque en 2 de los casos que hemos conocido hoy sabemos que estaban registrados en ese sistema Biogen. En uno de los casos hay una orden de alejamiento y, sin embargo, esas parejas consiguen la manera de volver a acceder a las víctimas y las han matado, ¿no? Las han asesinado. Y yo creo que esto es un debate muy profundo, seguramente, pero me parece que la gran reflexión de fondo, insisto, tiene que ser que el Estado no puede dar la espalda a mujeres y ver cómo las cifras aumentan año tras año, que no van a menos, que estamos viendo que o se mantienen en las mismas estadísticas o están aumentando, a pesar de las políticas puestas en marcha del gobierno y de la insistencia con la violencia de género. Yo creo que este es un caso que además compete realmente a toda la administración, a todos los partidos políticos, y ya digo, frente a otros asuntos que hablamos de fatalidad, esto no puede ser una fatalidad, y yo sí pienso que tendría que ser una de las grandes prioridades. Lorenzo. Aparte del verano, de la convivencia y de la circunstancia terrible de que muchas personas y sobre todo muchos varones tienen una capacidad muy reducida de gestionar su frustración o sus contrariedades sin recurrir a la violencia, que es un problema de educación fundamentalmente, que es donde quizá estamos fallando para empezar, cuando se da una situación como esta con personas que tenían pues antecedentes y que estaban en el sistema, al final lo que emerge es algo que es más general, que es la burocratización y la falta de medios de nuestra administración de justicia. Asoma aquí como asoma en otros muchos aspectos. Y la administración de justicia, a la que tenemos, pues ya digo, abandonada muchas veces en cuanto a los medios y también la dejamos en esa situación de inercia burocrática, la administración de justicia gestiona cosas muy delicadas. No solo esto, pero muchas veces la vida de las personas. Lorenzo Silva, Paloma Esteban, gracias, compañeros. Hasta la próxima. A ti, buenas tardes. A ti, Carlos. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa. Totalmente tipo directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado. Y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Y solo por calcular el precio de tu seguro, entras en el sorteo de 1 año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho
gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida. Cuando te apetezca un gazpachito, tómate un gazpachazo. García Millán, a lo natural, por su nombre. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. Así sin más. Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. Valorado. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Hemos de aplicar análisis relevante a la realidad. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Las 5, las 4 en Canarias.